En Colombia, un aspirante a la presidencia está crítico después de recibir varios disparos durante un mitin en Bogotá. El atacante tiene 15 años, ya le han detenido y el ejecutivo de Gustavo Petro condena lo ocurrido. Habla de un ataque a la democracia. Aunque el senador conservador Miguel Uribe Turbay ha superado con éxito la primera cirugía, su estado de salud sigue siendo crítico por los impactos de bala recibidos. Tras el atentado era detenido el presunto autor material de los disparos, un menor de edad que lograba evadir su esquema de seguridad. El presidente Gustavo Petro ha asegurado que no va a escatimar ni un solo peso en dar con el paradero de los responsables del atentado contra su adversario político. En uno de los momentos políticos clave para Colombia y para su gobierno del pacto histórico, con varias reformas políticas en disputa para transformar el país, la violencia política, un atentado con pistola contra un candidato electoral opositor, ha vuelto a cambiar las prioridades y la agenda colombiana. ¿Quiénes son los pescadores de esta política de río revuelto? ¿Quién necesita desestabilizar Colombia justo ahora? Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta aquí. En 2022 el pacto histórico obtuvo una victoria, también histórica, para gobernar Colombia con dos premisas: el compromiso con el proceso de paz y el objetivo de remontar décadas de neoliberalismo que sumieron al país en la desigualdad y en la violencia. La defensa de la política de la vida, como la llaman, está en estos momentos en un punto de inflexión: materializar los cambios, los derechos, las reformas o sucumbir ante la venganza de una clase política que nunca imaginó que los humildes vendrían a disputarles el poder. Y es en ese contexto donde se ha producido este pasado fin de semana el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay. Nuestros compañeros Diana Carolina Alfonso y Lautaro Rivara han hecho un brillante análisis de coyuntura y nos recuerdan algo que deben tener ustedes muy en cuenta cuando abran los periódicos o prendan la tele: la violentología. La violencia ha sido un factor tan omnipresente en la vida política colombiana, dicen los compañeros, y un recurso tan frecuente en manos de la oligarquía que el país generó una disciplina propia para estudiar sus orígenes y sus causas. Pero cuidado con algunos violentólogos y violentólogas interesados, porque les dirán que Colombia no tiene remedio, que está condenada a la violencia y si no la gobiernan los colombianos de bien, claro. Les dirán que el pacto histórico, con sus reformas progresistas, son unos incendiarios que buscan polarizar y dividir a los colombianos. Les dirán que la violencia política es culpa de la izquierda, de los radicales, de los exaltados. Pero es curiosa esa memoria selectiva de la derecha colombiana, nos recuerdan Lautaro y Diana. El bipartidismo en Colombia tiene en su haber 6 magnicidios en el siglo XX, la mayoría contra líderes de izquierdas, y lleva en su ADN haber alimentado un conflicto armado, interno primero y transnacional después, a lo largo de 7 décadas. El paramilitarismo y el narco para controlar pueblos y tierra, el sicariato para asesinar líderes de izquierdas, líderes sociales, sindicales, activistas, las alianzas con Estados Unidos en su guerra contra el terror, los 6.402 falsos positivos, los 400 desaparecidos. ¿Quién polariza? ¿Quién gana con esta violencia? ¿Quién ha vivido décadas a su costa? Claro que hay otra Colombia que puede escapar al destino de la violentología y que busca convertirse en ese país de paz y de progreso que casi 11.300.000 personas votaron en 2022. Así que hoy toca preguntarnos quién desea lo contrario, quién quiere desestabilizar Colombia. Hoy en La Base vamos a analizar qué ha ocurrido en las últimas 48 horas en ese país. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Días de máxima tensión en Colombia. Hoy vamos a intentar colocar un poco y contarles la actualidad. Y también vamos a llevar, como siempre, al banquillo de los titulares. Manu Levín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Bueno, deseando escuchar los detalles que se conocen sobre este hecho. Por mi parte, vamos a ver cuál es ya el relato evidente que tratan de construir los medios de comunicación corporativos en Colombia. Seguro que les va a sorprender mucho. Y hoy contaremos con Diana Carolina Alfonso, que es historiadora, analista internacional y trabaja colaboradora, compañera nuestra en Diario Red América Latina. Así que no podemos tener mejor plantel para este análisis. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti.
Ocurrió el pasado sábado 7 de junio en el barrio de Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El senador y precandidato presidencial por el Partido Conservador Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, recibía durante un acto político varios impactos de bala, al menos 8, y se desplomaba inconsciente en el suelo. Se trataba de un mitin en un parque que no estaba formalmente programado como parte de esa agenda oficial. Vean. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a una primera clínica donde intentaron estabilizarle y lo consiguieron, pero después fue a la Fundación de Santa Fe, donde ha pasado por varias cirugías cerebrovasculares. Actualmente, en el momento en el que estamos grabando este programa, hoy lunes a mediodía, hora española, Uribe se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado, descrito como de máxima gravedad por el hospital. Poco después del ataque, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunciaba una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos, alrededor de unos 640.000 euros, para que se hagan ustedes idea, por cualquier información. Y poco a poco van conociéndose datos nuevos sobre el caso, así que vamos a intentar ser cuidadosas para contarles lo que se sabe de verdad hasta el momento. Este atentado ocurre en un momento político trascendental para Colombia. El gobierno progresista del Pacto Histórico, el primero en casi 2 siglos de vida republicana en Colombia de este signo político, ha impulsado varias reformas estructurales significativas: reforma laboral, sanitaria, tributaria, agraria, de pensiones y judicial. Pero, valiéndose del control de la institución parlamentaria, donde el Pacto Histórico no tiene mayoría, muchas de estas medidas fueron bloqueadas por la oposición. Para poder ejecutarlas, el gobierno de Gustavo Petro convocó una consulta popular que apoyaban también las centrales sindicales y comités y movilizaciones desplegadas en todo el país, para que fuera la propia ciudadanía colombiana la que se manifestara sobre su necesidad, la necesidad de estas reformas, ante el bloqueo político que mantiene la derecha en la Cámara. Esa consulta fue anunciada por el Gobierno el 12 de marzo de este año, pero fue torpedeada en una sesión parlamentaria que terminó en escándalo y que quedará para la historia de Colombia, con errores, por ejemplo, en el conteo de votos. De hecho, un día antes de este atentado que les contamos hoy, una jueza reconocía varios vicios procedimentales en aquella sesión, lo cual abriría vía libre a poderse celebrar finalmente esa consulta, algo que la oposición colombiana no quiere permitir. Recordemos que se tratan de reformas, por ejemplo, que tienen un importante apoyo popular. Una encuesta de cifras y conceptos de mayo de este año mostraba que el 57% de los colombianos y colombianas la apoyaba. O sea, un respaldo popular considerable. ¿Por qué? Bueno, pues parece lógico cuando entendemos de qué tratan esas reformas que se quieren votar en esa consulta ciudadana. Se trata de cambios como, por ejemplo, reducir la jornada laboral a 8 horas diarias, fortalecer la financiación del sistema público de salud, subir impuestos a los sectores más ricos para poder financiar así los programas sociales, ampliar la cobertura de las pensiones a 2,5 millones de jubilados. Ahí es nada. Pero volvamos al atentado del sábado. Comencemos por la víctima. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Pues Miguel Uribe Turbay, Manu, es un senador, 39 años, miembro del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, y era uno de los precandidatos del espectro derechista, de los muchos que hay, que anunció sus intenciones de presentarse como candidato a la presidencia de gobierno para las elecciones que van a tener lugar el año que viene, en mayo del 26, en Colombia. Y seguro que más de uno se lo ha preguntado, así que se lo vamos a aclarar. No, Miguel Uribe Turbay no es familia de Álvaro Uribe Vélez. Aunque comparten el apellido Uribe, que es común en el país, y son del mismo partido, no tienen lazos familiares. No obstante, Miguel Uribe Turbay sí que pertenece a una familia política importante dentro de Colombia, porque es hijo de la periodista Diana Turbay, que fue asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el cártel de Medellín. Y eso fue un hecho que, marcó la memoria colectiva colombiana y que, de hecho, fue narrado por Gabriel García Márquez en Noticia de un secuestro. Seguro que muchos de ustedes lo han leído. Su abuelo materno era Julio César Turbay Ayala, que fue presidente de Colombia de 1978 a 1982 y que fue una figura muy destacada dentro del Partido Liberal de Colombia. No hay lazos de sangre con Álvaro Uribe, aunque lo pueda parecer por el apellido, si bien ambos están conectados políticamente, ya que Miguel Uribe Turbay es miembro del partido Centro Democrático, que fue fundado por Álvaro Uribe en 2013, como legado tras su presidencia entre 2002 y 2010. Uribe, expresidente, ha respaldado públicamente a Uribe, candidato, senador y precandidato presidencial, aunque,
Parece que las fichas las estaría poniendo más Uribe en la figura de Vicky Dávila, pero está por ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues ahí le has dado. Tras el atentado se activó una respuesta policial y militar inmediata y coordinada entre diferentes autoridades. El presidente Gustavo Petro canceló su agenda internacional, tenía previsto un viaje a Francia y en la medianoche se dirigió a la nación frente al Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad. Allí manifestó pues su solidaridad y su compromiso con la familia Uribe Turbay, evocó el asesinato que les acabamos de contar, el de la madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, por sicarios del cártel de Medellín en el 91, y abogó, cito literalmente, por una política sin violencia en una sociedad sin violencia. Recordó los magnicidios de los años 80 y 90 contra candidatos como el liberal Luis Carlos Galán o los izquierdistas Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Sosa y Carlos Pizarro León Gómez. Además de la reunión de seguridad, el domingo, ayer mismo, se celebró además un Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad en la Dirección General de la Policía Nacional. Escuchen. Espero que Miguel Uribe Turbay sobreviva. Eso es lo que más quiero antes que nada. Y creo que eso es lo que debe sentir toda la sociedad, toda. Que antes que nada, y juntando nuestros corazones y nuestra energía, algunas oraciones, otras reflexiones, juntemos las energías que lo van a ayudar para que esté vivo y no seamos derrotados totalmente. Bueno, hemos hablado de la víctima, pero ¿qué se sabe del victimario? Bueno, pues poco tiempo después del atentado, un joven menor de edad fue capturado en el lugar de los hechos por la Policía Nacional mientras intentaba huir con un arma de fuego, una pistola Glock de 9 milímetros. Según reportes, este menor, confesó haber actuado a cambio de una recompensa económica para su familia, o sea que disparó la bala, pero nada más allá de eso. Hace pocas horas se conocían además algunos datos sobre su identidad que pueden ser significativos. Varias informaciones hablan de un adolescente de unos 14-15 años que vivía bajo tutela de unos familiares ya que había perdido a su madre y su padre se había marchado a combatir a Ucrania como mercenario. Vean. En el momento en que fue detenido por los escoltas de Miguel Uribe, el niño sicario gritó que lo había hecho por plata para su familia, pero en realidad él no tiene familia. Su mamá murió hace años, no tiene hermanos y su padre se fue a Polonia con la esperanza de unirse como mercenario a las fuerzas que resisten a Ucrania la invasión de Rusia. Esas fueron las palabras de Juan Sebastián Rodríguez, de 14 años, en el momento de ser atrapado luego de dispararle al senador Miguel Uribe en el barrio Modelia, en Bogotá. El menor vivía con sus tíos desde hace un mes porque su padre se fue a Europa con la intención de ofrecerse como soldado en Ucrania. Su padre, David Rodríguez, tendría problemas con el ICBF con motivo de su viaje a Polonia, razón por la cual su tía paterna había asumido la custodia oficial del menor con quien vivía en la localidad de Engativá. ¿Quién fue? Fuentes de inteligencia le dijeron a Noticias 1 que el menor había llevado motocicletas diferentes a la casa de sus familiares. Déjeme darle los números. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó, marica? ¿Pero quién lo mandó, chino huevón? Pero déjeme darle los números. Luego de ser capturado por las autoridades, el menor fue trasladado a la Clínica Colombia, al occidente de Bogotá, donde recibió atención por la herida que tenía en la pierna, producto de un disparo cuando intentaba huir por los parques del barrio. Y entró con los tres policías y también le vi como algo de sangre cerca al pecho, pero no sé si estaba herido ahí. Pero la pierna sí entró cojeando. Los familiares de Juan Sebastián Rodríguez temen por su seguridad, luego de que Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información del atentado. 14 años, lo hice por plata, por mi familia. Bueno, como saben ustedes y les contamos aquí en La Base, en alguna ocasión el fenómeno del mercenarismo colombiano preocupa y mucho en el país. Décadas de guerra civil y de masacres, formación de grupos paramilitares, narcotráfico, sicariato y un entrenamiento intensivo del personal militar por parte de Estados Unidos han convertido a Colombia en una exportadora de mercenarios. El gobierno de Petro lleva tiempo intentando abordar este problema por primera vez. Estimaciones calculan que más de 2.000 colombianos podrían estar trabajando como mercenarios, como soldados de fortuna a sueldo del ejército solamente en Ucrania, pero en otros muchos territorios también hay presencia. Ahora cabe preguntarse, como hacían nuestros compañeros Diana Carolina Alfonso y Lautaro Rivara en Diario Red,
quien busca desestabilizar Colombia. En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que se barajan ahora mismo 3 hipótesis principales. La primera, que se trate de un atentado directamente contra la figura de Miguel Uribe Turbay por algún motivo, digamos, personal. La segunda, según el ministro, que hayan atentado contra el candidato en tanto político, por lo que él representa y por todo lo que hay alrededor de su partido político, enmarcando así el atentado como un acto de violencia política más amplio. Y la tercera hipótesis apuntada por el ministro es que se trate de desestabilizar al gobierno nacional a través de atentados contra algunos miembros que piensen diferente a este gobierno, según manifestó literalmente este ministro. El atentado ha generado conmoción en el país y resuenan los ecos de esa violencia política de las décadas de los 80 y 90, cuando, como les contábamos, candidatos como Luis Carlos Galán o Bernardo Jaramillo fueron asesinados. La derecha colombiana, y no solo la colombiana, tiene claro cómo instrumentalizar esta violencia, culpando a la izquierda y al gobierno de Petro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya saben, el halcón de Trump para aplicar la doctrina Monroe en América Latina, tuiteaba lo siguiente. Escuchen. Estados Unidos condena en los términos más enérgicos posibles el intento de atentado del senador Miguel Uribe. Esta es una amenaza directa para la democracia y el resultado de la violencia retórica izquierdista procedente de los niveles más altos del gobierno colombiano. Habiendo visto de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a los oscuros días de violencia política. El presidente Petro necesita reducir la retórica incendiaria y proteger a los funcionarios colombianos. En fin, en Bogotá, mientras una vieja conocida de la derecha colombiana se ha erigido en cuasi portavoz oficial de la familia de la víctima en la puerta del hospital, se trata de Vicky Dávila, a quienes muchos en este programa pues ya conocen, ¿verdad? Candidata presidencial, precandidata presidencial opositora y exdirectora de la revista Semana. Adelantándose a las primeras investigaciones, responsabilizó al presidente, ahora lo vamos a ver, y a lo que llamó sus sicarios de las redes sociales, trazando una relación evidente entre los comunicadores digitales afines al pacto histórico y el atentado contra Miguel Uribe. Desde la puerta del hospital hizo estas declaraciones. Nosotros tenemos que entender que hoy dimos un paso hacia atrás inmenso, hacia una Colombia de muerte y no hacia esa Colombia maravillosa que todos queremos para todos. Tenemos que ser conscientes que aquí hay unos responsables, autores materiales, ya hay una persona capturada por lo que nos han dicho, hay unos autores intelectuales que ojalá los encuentren, hay una verdad que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político. Y hoy les digo aquí, a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es, porque el presidente Gustavo Petro ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor. Pues con razón, Manu, les llamas periomilitares. La derecha colombiana se ha movilizado, de hecho, alrededor de la puerta del hospital y piden la dimisión del presidente Petro. Probablemente a ustedes, a muchos de ustedes, se les haya aparecido en la cabeza otro hecho reciente que suena similar. Lo acontecido durante la campaña presidencial del año 2023 en Ecuador. ¿Se acuerdan? El candidato conservador, Fernando Villavicencio, también fue asesinado en circunstancias similares. Y ese hecho, presuntamente orquestado por el crimen organizado, o eso contaban, fue también instrumentalizado por la derecha ecuatoriana y capitalizado políticamente y muy bien por Daniel Noboa, que alcanzó la presidencia del país tras la segunda vuelta electoral. Tiempo después, su viuda, la viuda del asesinado de Villavicencio, Verónica Sarauz, expresó críticas al gobierno y declaró que la fiscal del Estado, Diana Salazar, le había presionado para que culpara del magnicidio al expresidente Rafael Correa, algo que la prensa corporativa pues se encargó de hacer ya de todos modos. Y bueno, el final de la historia ya lo saben, Noboa vuelve a ser el presidente de Ecuador. Recuerdan también, Lautaro y Diana, que estos atentados no son, por desgracia, excepcionales en el contexto latinoamericano actual. Recordemos el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el de Evo Morales en Bolivia, muy reciente. También el propio Gustavo Petro sufrió varios atentados recientes contra su vida, tanto en campaña como siendo ya presidente en ejercicio, así como la vicepresidenta Francia Márquez. La derecha colombiana pues ya tiene experiencia. No en vano el empresario antioqueño
Santiago Botero, también en la carrera electoral, proponía en el encuentro de ASO Bancaria darle bala a los manifestantes a favor de la consulta popular, así como reformar la Constitución del 91 para implementar la pena de muerte. Pues ahí los tienen. Las preguntas, por lo tanto, que nos estamos planteando tanto en Diario Red América Latina como en este programa son legítimas, ¿no? El gobierno colombiano tiene un año para ejecutar su agenda, su programa, sus reformas, y la derecha no ha parado de ponerle trabas a lo que democráticamente eligieron los colombianos y las colombianas en las urnas. La tesis que circula con Vicky Dávila o Marco Rubio repitiendo la tesis de la derecha de que la izquierda colombiana pretende asesinar a un candidato que no representa ninguna amenaza electoral es bastante increíble, pero como decimos, se repite desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos a la revista Semana, Infobae, Vicky Dávila, y todos ellos pareciera que quieren que la violencia sea la norma en Colombia, porque solo así, en ese río revuelto, pues pueden ganar estos pescadores. Si la gente del Estado no se deja llevar de la venganza, Colombia tiene una oportunidad. Y seguiremos siendo tercos por la paz, porque la paz jamás es derrotada, porque es el bien supremo de la humanidad. Y los hombres de paz, que somos nosotros, también padres, que tenemos hijos, sabemos qué significa la paz, que no es más que nuestros propios hijos puedan vivir y ser felices y ser libres. Pues vamos allá, Manu. Pues vamos a tirar de algunos de estos mismos hilos. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El guión se va cumpliendo al pie de la letra. Se produce un atentado terrorista contra un precandidato de la derecha colombiana, un hecho que produce una inestabilidad y un clima político contrario al que pretende el gobierno de Colombia. Aún no se conoce el móvil del crimen, ni quién o quiénes son los autores intelectuales. Sí, el autor material, lo estábamos contando, un sicario de 15 años, lo cual, dicho sea de paso, revela una vez más cómo los grandes decisores de la violencia política en Colombia instrumentalizan las vidas pobres para alcanzar sus propios fines. Bueno, todo por investigar, pero, como venimos diciendo, la derecha política y mediática colombiana y sus apoyos internacionales ya despliegan todo lo que tienen para culpar a la izquierda colombiana y al gobierno de Colombia de estar detrás del atentado. Revista Semana, atentado contra Miguel Uribe Turbay. Oposición acudirá a instancias internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro. Congresistas aseguran que lo ocurrido con el precandidato presidencial es consecuencia del lenguaje del mandatario. El senador J.P. Hernández estuvo en la Fundación Santa Fe visitando a los familiares de Uribe Turbay y anunció que se acudirá a instancias internacionales para denunciar al presidente Gustavo Petro. El senador Hernández aseguró que el lenguaje del presidente Gustavo Petro es el que ha generado ese nivel de violencia política en Colombia. El lenguaje de Petro es el que ha generado ese nivel de violencia política en Colombia, dice la derecha, como si la violencia en Colombia hubiera empezado este fin de semana y no hubiera sido nunca un rasgo de la vida política en ese país hasta la llegada del pacto histórico al gobierno. Pero esta gente se ha olvidado del último siglo de historia de su país y de cuál fue su propio y sangriento papel en esa historia. Pues se ve que sí, o mejor dicho, para que los herederos políticos y mediáticos del terrorismo de Estado en Colombia puedan salir a acusar a los demás de haber traído la violencia política al país, pues es necesario, si no reescribir, porque eso es muy difícil, al menos olvidar selectivamente la historia. Los 6 magnicidios del siglo XX, por ejemplo, lo decíamos antes, o el genocidio de la Unión Patriótica, o los falsos positivos, o los vínculos con el narco y el paramilitarismo. Todo eso se ve que jamás existió. La violencia política en Colombia comenzó en 2022 con Petro, precisamente el presidente que apostó por la paz total. Infobae, Vicky Dávila responsabilizó a Petro por el atentado a Miguel Uribe. La candidata presidencial aseguró que el jefe del Estado ha promovido un ambiente de violencia que ha tenido como consecuencia el grave hecho de violencia que recuerda la violencia política que padeció el país en las décadas de 1980 y 90. Lo siento, esta es la redacción de Semana. Aquí hay unos responsables, autores materiales y hay una persona capturada por lo que nos han dicho. Hay una verdad, lo escuchábamos antes a la propia Vicky, que el país tiene que saber, pero también hay un responsable político y hoy les digo aquí, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro, porque ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor, afirmó la favorita de la derecha para llegar a la Casa de Nariño, dice Semana, en un corto diálogo con periodistas. Wow. Gustavo Petro, cuya política se condensa en la consigna de la paz total, promueve un ambiente violento, ¿no? No como Vicky Dávila, la candidata de Álvaro Uribe, el de los falsos positivos, los paracos, las masacres,
Morales, que oye, ella representa el diálogo y la democracia, en fin. Algunos tienen mucho poder y mucho dinero, pero muy poca vergüenza, es verdad. Y es evidente, ya lo estáis viendo, es muy evidente el relato por el que están apostando, que es este. Petro y la izquierda colombiana son los culpables del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Lo dicen los sectores vinculados a los peores capítulos de la violencia política en Colombia y lo apuntalan sus apoyos políticos y mediáticos en Estados Unidos o en Europa. El colombiano Marco Rubio, lo veíamos antes, atribuyó el ataque a Miguel Uribe al resultado de la violenta retórica izquierdista. El secretario de Estado pidió al presidente Gustavo Petro que le baje a su discurso incendiario y proteja a los funcionarios colombianos. Tremendo. El Mundo desde España. El atentado contra el senador Miguel Uribe en un clima político tóxico abonado desde la presidencia de Gustavo Petro. La oposición acusa al mandatario de ser un dispensador de discursos de odio y división de la nación. Vamos, que a todos los enemigos del cambio en Colombia, tanto nacionales como extranjeros, solo les falta escribir que Gustavo Petro, en persona, contrató a ese sicario para que asesinara a Miguel Uribe. Imagino que para lanzar tal acusación, pues tendrán algo, ¿no? Aunque sea algo pequeño, una pruebita, algo a lo que agarrarse, ¿no? Pues sí, un montón de elementos. Por ejemplo, los trinos de Petro. ¡Qué sorpresa! Revista Semana. Recuerdan en redes sociales el fuerte mensaje que publicó recientemente Petro contra Miguel Uribe. ¡Dios mío! En redes sociales recuerdan el fuerte mensaje que publicó recientemente el presidente Gustavo Petro en la red social X contra el candidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado a bala en Bogotá este sábado 7 de junio. ¡Dios mío! El nieto de un presidente que ordenó la tortura de 10.000 colombianos hablando de ruptura institucional. Este fue el mensaje que compartió el presidente Petro contra el congresista Uribe el jueves 5 de junio. Junto al mensaje de Petro, continuaba Semana, un vídeo donde se aprecia la intervención que tuvo Miguel Uribe en el evento de Aso Bancaria que se llevó a cabo en Cartagena, lo mencionábamos antes. Allí el congresista anunció, dice Semana, que presentará una demanda tras el nombramiento de Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia. Ah, vale, o sea que Petro puso un tuit criticando a Miguel Uribe por algunas cosas que dijo en aquel acto de la patronal Aso Bancaria y pues ya que se refieren a ese acto en la revista Semana, podrían informar a sus lectores también de que allí mismo Miguel Uribe invitó a los colombianos de bien a armarse, mientras que otro precandidato, que lo contábamos antes, el empresario antioqueño Santiago Bolero, dijo esto, véanlo. No hay una protesta social, hoy hay una cantidad de bandidos y en eso estoy de acuerdo con Pipe. Persona que tenga capucha, que vaya en contra de las personas, le quiero decir que en mi gobierno lo único que tendrá es balín. Y se los quiero decir porque se acabó esa guachafita. Wow. Bueno, pues ya lo han oído. Para los manifestantes, bala, pide este señor, este tipo llamado Botero, y los banqueros se ríen y aplauden, les hace muchísima gracia. Es una cosa tremenda. Por si alguien se ha perdido aquí, vamos a recapitular. La revista Semana vincula a Gustavo Petro con el atentado contra Miguel Uribe porque el presidente criticó en un trino algunos dichos en aquel acto, lo cual ahora pues lo enmarcan como un peligroso señalamiento por parte del presidente contra este senador. Pero resulta que allí en ese acto quienes exaltaron explícitamente la violencia fueron Santiago Botero y el propio Uribe Turbay. Eso fue precisamente lo que criticó el presidente, mientras que Petro habló el 7 de junio, 2 días después de este acto, para pedir por enésima vez, literalmente, una política sin violencia en una sociedad sin violencia. Qué paradójico, ¿no? O sea, que tenemos a unos pidiendo paz y otros pidiendo bala. Pero para la prensa corporativa de Colombia, quienes traen la violencia son los de la paz y quienes representan el diálogo son los de la bala. Pues el mundo al revés. El mundo al revés. Y os preguntaréis, ¿hay algo más que un trino a lo que se agarre la derecha mediática en Colombia para algo tan grave como vincular directamente al presidente Petro con este atentado? La respuesta corta es que sí, hay algo más. La respuesta larga y verdadera es que no tiene nada a lo que agarrarse para sostener tal relato y como no lo hay, pues se inventa, ¿por qué no? Atención al triple desde el centro de la cancha que se tiran los grandes profesionales de Infobae. 1 hora después del atentado, y sin que esta supuesta información haya sido replicada por ningún medio de comunicación, ni tenga respaldo gráfico ni sonoro alguno, ni haya más testigos que digan esto, ni absolutamente nada, Infobae publica lo siguiente. Testigo del atentado a Miguel Uribe revivió los hechos. Alguien gritó Petro presidente. Mientras Miguel Uribe hablaba, uno de los presentes habría manifestado su apoyo al presidente Petro. Yo escuché cuando aplaudieron y alguien dijo Petro presidente y 1 minuto después esa persona sacó el arma y le disparó a Miguel.
Jefe, no tenemos nada a lo que recurrir para vincular a Petro con el atentado. ¿Qué hacemos? ¿Tú eres nuevo o qué? Esto es Infobae, muchachos. Solo tienes que escribir que alguien dijo ¡aguante Petro! Antes del crimen y listo. Total, ¿quién va a comprobarlo? ¿Quién puede comprobarlo, verdad? Así funciona. Y en fin, frente a toda esta praxis mediática que saca vuestras propias conclusiones, y desde un ejercicio de responsabilidad y de contención que es imprescindible cuando faltan por conocerse muchos datos sobre lo ocurrido, si uno no quiere caer precisamente en lo que hacen otros, pues sí tiene sentido hacerse una pregunta sobre todo esto. Qui prodest, como se suele decir en latín, ¿no? ¿A quién beneficia este hecho? Y esas son las preguntas que se hacen, como venimos diciendo, nuestros compañeros Lautaro Rivara y Diana Carolina Alfonso en la pieza que han publicado en nuestro diario Red, El atentado contra Miguel Uribe, ¿quién busca enturbiar el escenario político colombiano? Así se titula. Leedla completa porque está brillante. Rivara y Alfonso, entre otras cosas, recuerdan el reciente atentado en Ecuador contra el candidato Fernando Villavicencio en agosto de 2023, que generó un clima político que, como decíamos, según todos los análisis, contribuyó a la victoria electoral de Daniel Noboa, que después ha convertido a Ecuador en el país más violento de Sudamérica. Tras aquel atentado, la derecha política y mediática ecuatoriana también salió en tromba a vincular el asesinato de Villavicencio con la Revolución Ciudadana y con Rafael Correa, que, por cierto, no vive en el país desde 2017. Tiempo después, como les decíamos, la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, acabó declarando que fue la fiscal del Estado, Diana Salazar, la que la había engañado y presionado para que culpara del magnicidio al expresidente Correa. Ya os dije que el guión se cumple, ¿no? Sospechosamente al pie de la letra. Por eso no son pocos los políticos y analistas que temen en Colombia operaciones del mismo tipo en medio de una coyuntura que será decisiva para definir si las oligarquías locales vuelven a hacerse con el botín del Estado en 2026, advierten Diana Carolina Alfonso y Lautaro Rivara, para finalmente hacerse las preguntas que hay que hacerse. Os dejo con ellas. ¿Quién gana y quién pierde en Colombia con un escenario político turbio y con la promoción de una política de río revuelto? ¿Por qué el atentado se dio justo ahora, horas después de un resonante triunfo judicial por parte del oficialismo? ¿Por qué un gobierno con altos índices de aprobación, respaldo social organizado y que apuesta por una consulta popular para destrabar el impasse parlamentario apostaría por asesinar a un candidato que no representa ninguna amenaza electoral? ¿Qué sectores cargan sobre sus hombros con un historial de violencia genocida y magnicida? ¿Y quiénes han resuelto en el pasado sus propias internas recurriendo a la aniquilación física de sus adversarios? Pues no hay más preguntas, señoría. Gracias, Manu. If Mexico wanted help with the cartels, we would be honored to go in and do it. They're essentially run by the cartel. Estados Unidos desplegará tropas en Panamá tras firmar un memorando de entendimiento con el gobierno panameño. The Panama Canal is vital. La instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. 27,000 colombianos que van a ser deportados por Estados Unidos hacia Colombia. El presidente Daniel Noboa sorprendió anoche con la publicación de una fotografía con Eric Prince, ex militar estadounidense y fundador del Ejército de Seguridad Privada Blackwater. The Gulf of America. Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de productos desde México. Donald Trump y su gobierno de los millonarios puso los ojos en América Latina y revivió lo peor del imperialismo de los Estados Unidos en nuestra región. We need to be serious about our own backyard that includes a place like the Panama Canal. Arrogancia, amenazas, bases militares, violencia contra nuestra gente. There's a new sheriff in town. We have a new sheriff in charge. There's a new sheriff in town. Showing the world that there is a new sheriff in town. Y todo con la colaboración de nuestras viejas élites económicas y mediáticas, tan cipayas como siempre. Pero ¿saben qué? Que sí. Ahora hay un nuevo sheriff en la ciudad. El próximo lunes 9 de junio por fin llega la base América Latina para defender el derecho a la información, la verdad y la independencia en nuestra América, con Ina Finogénova, Marco Teruggi y Estefanía Veloz. Con toda la actualidad y los mejores análisis desde una perspectiva honesta, comprometida y de izquierdas. Este lunes comenzamos un nuevo camino. Bueno, pues hoy contamos con Diana Carolina Alfonso, la hemos citado varias veces, historiadora, analista internacional y compañera de Diario Red América Latina. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Buenos días, buenas tardes desde aquí de Madrid. Pues nada, compañera, estamos deseosas de escuchar tu análisis y enhorabuena por ese artículo que nos ha arrojado mucha luz para entender qué está ocurriendo ahora mismo en Colombia.
Bueno, en efecto, estamos ante una situación muy delicada, es una situación que pone en riesgo todos los avances democráticos de los últimos 3 años en Colombia, incluso la posibilidad de participación popular vía la consulta popular. En efecto, esta situación, este intento de magnicidio ocurre escasas 24 horas después de que la justicia haya encontrado una serie de irregularidades graves en el día en que el Senado dio a discutir la posibilidad de generar una consulta popular para llevar adelante una serie de medidas que encaucen el debate sobre las reformas sociales, bien sea la laboral, entre otras. Entonces, vamos a hablar de una cierta conveniencia, si se quiere, contextual en este momento, en un momento en el que la derecha se encontraba sin posibilidades de acción. Es más, Efraín Cepeda está en este momento frente a una situación de desacato o desacato, ¿no? Él se ha visto profundamente vinculado a las acciones coactivas que se han llevado adelante en el Senado y en el Congreso en su totalidad como presidente del Senado y también como militante del Partido Conservador Colombiano. Huelga recordar que el Partido Conservador Colombiano en la historia de nuestra nación, en la historia reciente de nuestra nación, es, si se quiere, el articulador más profundo de la desconexión democrática del país. ¿Por qué decimos esto? De los 2 primeros magnicidios del siglo XX, Rafael Uribe y Gaitán, responden a esta cerrazón del Partido Conservador, ¿no? Que incluso había monopolizado las herramientas coactivas del Estado, como es el caso de las organizaciones chulavitas, las primeras organizaciones paramilitares en Colombia que secuestran a la Policía Nacional en manos del Partido Conservador Colombiano. Ese es el Partido Conservador Colombiano, ese es el partido de Efraín Cepeda, el presidente del Senado, que en este momento se encuentra además agitando una violencia inusitada contra una apuesta democrática de gobierno. Estamos en este momento viendo, si se quiere, la antesala de un proceso de desestabilización que va a ser muy delicado, porque esto abre la puerta a autoinvocaciones que ha hecho el propio Centro Democrático, que ha hecho la ultraderecha colombiana, donde básicamente se le exige a la ciudadanía reprogramar su cabeza y ajustarse a una no participación cercada por las balas y los tiros, ¿no? Consignas como bala es lo que hay, es lo que ha empezado a agitarse con fuerza en los últimos días. Esta situación tan grave después de los acontecimientos contra el candidato uribista Uribe Turbay, pues la verdad que abren la puerta a la posibilidad de inserción de una maquinaria militarista, paramilitar, que seguramente no habíamos visto desde los años 80, cuando en el gobierno liberal de Virgilio Barco se asesinaron al candidato también liberal Galán y a los 3 candidatos de izquierda, Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Estamos viendo entonces la tentativa de un reacomodo hegemónico por la fuerza, que es algo que ha hecho la derecha colombiana en los últimos 100 años. Cada magnicidio, cada uno de los 6 magnicidios ocurridos en el siglo XX buscó reparar la hegemonía bipartita de los poderes en curso, que no solamente son los poderes legales, sino además los poderes fácticos, ¿no? Recordemos que también en el gobierno de Virgilio Barco se llevó adelante, por ejemplo, el genocidio contra la Unión Patriótica. No solamente entonces fueron los magnicidios contra las 2 principales alas de la izquierda en los años 90 que iban a contender en 1990, sino además la posibilidad de perpetuar entonces un genocidio contra una alternativa democrática. El discurso de la derecha, que hoy se niega a sentarse con Gustavo Petro para llevar adelante una política democrática de diálogo que blinde a las campañas políticas, lo que hacen es augurar un escenario de confrontación muy peligroso para la sociedad colombiana. Es una retahíla fratricida que ya conocemos de parte de estos conglomerados políticos. Pues Diana, Carolina, muchísimas gracias por el análisis y permaneceremos atentos a vuestro trabajo en Diario Red América Latina para seguir actualizando la situación colombiana. Un abrazo, compañera. A ustedes muchas gracias, un abrazo.
Y con esto llegamos al final del programa. Recuerden, como siempre, hacerse socios y socias de Canalred en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en su pantalla. Les vamos a dejar con un tema de Gotham Project que se llama Queremos Paz. Hasta mañana.